La enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento en que quedan afectados los procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje y entre otros. Lo que dificulta a la persona su adaptación al control cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. Trastornos del neurodesarrollo. Esta clase abarca una amplia gama de problemas que generalmente comienzan en la infancia o niñez. A menudo, antes de que el niño comience la escuela primaria, algunos ejemplos incluyen el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos del aprendizaje, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos causan pérdida de contacto con la realidad como delirios, alucinaciones y pensamientos y habla desorganizados. El ejemplo más notable es la esquizofrenia, aunque a veces se pueden asociar otras clases de trastornos con la pérdida de contacto con la realidad. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Esta clase incluye trastornos con episodios alternados de manía, periodos de actividad excesiva, energía y de depresión. La enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento en que quedan afectados los procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje y entre otros. Lo que dificulta a la persona su adaptación al control cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. Trastornos del neurodesarrollo. Esta clase abarca una amplia gama de problemas que generalmente comienzan en la infancia o niñez. A menudo, antes de que el niño comience la escuela primaria, algunos ejemplos incluyen el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos del aprendizaje, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos causan pérdida de contacto con la realidad como delirios, alucinaciones y pensamientos y habla desorganizados. El ejemplo más notable es la esquizofrenia, aunque a veces se pueden asociar otras clases de trastornos con la pérdida de contacto con la realidad. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Esta clase incluye trastornos con episodios alternados de manía, periodos de actividad excesiva, energía y de depresión. Trastornos depresivos. Estos incluyen trastornos que afectan la manera en que te sientes emocionalmente, como el nivel de tristeza y felicidad, y pueden afectar tu capacidad para funcionar. Algunos ejemplos incluyen el trastorno depresivo mayor y el trastorno disfórico premenstrual. Trastornos de ansiedad. La ansiedad es una emoción caracterizada por la anticipación de un futuro peligro o desgracia, junto con una preocupación excesiva. Puede incluir comportamientos con el objeto de evitar situaciones que causan ansiedad. Esta clase incluye el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Estos trastornos implican preocupaciones u obsesiones y pensamientos y acciones repetitivos. Algunos ejemplos incluyen el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de acumulación y la tricotilomanía. Trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Estos son trastornos de adaptación en los cuales una persona tiene problemas para lidiar con una situación estresante de la vida durante o después de esta. Algunos ejemplos incluyen el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. Trastornos disociativos. Estos son trastornos en los cuales el sentido de sí mismo se ve alterado, como el trastorno de identidad disociativa y la amnesia disociativa. Síntomas somáticos y trastornos relacionados. Una persona con uno de estos trastornos puede tener síntomas físicos que causan una gran angustia emocional y problemas de funcionamiento. Puede o no haber otra afección médica diagnosticada asociada con estos síntomas, pero la reacción a los síntomas no es normal. Los trastornos incluyen el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad y el trastorno facticio.
Trastornos alimenticios y de la alimentación. Estos trastornos incluyen problemas relacionados con la alimentación que afectan a la nutrición y la salud, como la anorexia nerviosa y el trastorno por atracones. ¿Cómo tratarlos? Lo primero es reconocer cuáles son las situaciones y o personas que generan tensión o malestar a la persona. Encuentra un espacio en el que tanto la persona como tú se sientan cómodas y visítalo con frecuencia. Escucha activamente. Oye con atención lo que habla. Es importante que le prestes atención para demostrarle que estás en sintonía con él, que te interesa lo que estás diciendo en todo momento. Pregúntale, siempre haz que confíe en ti, debes comunicarte de forma clara y en la medida que puedas atender a sus peticiones. La cercanía corporal es importante, de esta manera no se sentiría rechazado o excluido, pero primero establece un vínculo o contacto visual para que tampoco se sienta violentado. Controla tus emociones. Aunque a veces sea difícil, lo que más necesita una persona con problemas de salud mental es estabilidad emocional en la que la persona que lo rodea evita las discusiones, los gritos o, por supuesto, cualquier tipo de agresión física. Haz un pequeño curso sobre primeros auxilios y recomienda que lo haga también el entorno de la persona que cuidas. Es muy importante que tanto familiares como amigos también se coinciden en mejor calidad de vida y que en caso de alguna emergencia sepan cómo reaccionar a tiempo. Trastornos depresivos. Estos incluyen trastornos que afectan la manera en que te sientes emocionalmente, como el nivel de tristeza y felicidad, y pueden afectar tu capacidad para funcionar. Algunos ejemplos incluyen el trastorno depresivo mayor y el trastorno disfórico premenstrual. Trastornos de ansiedad. La ansiedad es una emoción caracterizada por la anticipación de un futuro peligro o desgracia, junto con una preocupación excesiva. Puede incluir comportamientos con el objeto de evitar situaciones que causan ansiedad. Esta clase incluye el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Estos trastornos implican preocupaciones u obsesiones y pensamientos y acciones repetitivos. Algunos ejemplos incluyen el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de acumulación y la tricotilomanía. Trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Estos son trastornos de adaptación en los cuales una persona tiene problemas para lidiar con una situación estresante de la vida durante o después de esta. Algunos ejemplos incluyen el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. Trastornos disociativos. Estos son trastornos en los cuales el sentido de sí mismo se ve alterado, como el trastorno de identidad disociativa y la amnesia disociativa. Síntomas somáticos y trastornos relacionados. Una persona con uno de estos trastornos puede tener síntomas físicos que causan una gran angustia emocional y problemas de funcionamiento. Puede o no haber otra afección médica diagnosticada asociada con estos síntomas, pero la reacción a los síntomas no es normal. Los trastornos incluyen el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad y el trastorno facticio. Trastornos alimenticios y de la alimentación. Estos trastornos incluyen problemas relacionados con la alimentación que afectan a la nutrición y la salud, como la anorexia nerviosa y el trastorno por atracones. ¿Cómo tratarlos? Lo primero es reconocer cuáles son las situaciones y o personas que generan tensión o malestar a la persona. Encuentra un espacio en el que tanto la persona como tú se sientan cómodas y visítalo con frecuencia. Escucha activamente. Oye con atención lo que habla. Es importante que le prestes atención para demostrarle que estás en sintonía con él, que te interesa lo que estás diciendo en todo momento. Pregúntale, siempre haz que confíe en ti, debes comunicarte de forma clara y en la medida que puedas atender a sus peticiones. La cercanía corporal es importante, de esta manera no se sentiría rechazado o excluido, pero primero establece un vínculo o contacto visual para que tampoco se sienta violentado. Controla tus emociones. Aunque a veces sea difícil, lo que más necesita una persona con problemas de salud mental es estabilidad emocional en la que la persona que lo rodea evita las discusiones, los gritos o, por supuesto, cualquier tipo de agresión física.
Haz un pequeño curso sobre primeros auxilios y recomienda que lo haga también el entorno de la persona que cuidas. Es muy importante que tanto familiares como amigos también se coinciden en mejor calidad de vida y que en caso de alguna emergencia sepan cómo reaccionar a tiempo.